Flora Harrington entró al baile con el vestido de su madre, y el duque la reconoció y palideció al instante. El salón de baile cayó en un silencio sofocante. Cientos de aristócratas se giraron para mirarla mientras ella bajaba la gran escalinata. Pero no fue su belleza deslumbrante lo que hizo que la copa de cristal del duque se hiciera pedazos contra el suelo de mármol. Fue su vestido esmeralda, un fantasma resucitado de un escándalo enterrado 20 años atrás. La lluvia azotaba los cristales agrietados de Oakhaven, una mansión que se caía a pedazos en los rincones olvidados de Surrey. Era el invierno de 1815, y el apellido Harrington ya no era más que el eco lejano de una dinastía que alguna vez fue grande. Flora Harrington estaba sentada junto a las brasas moribundas del hogar, con las manos apretadas alrededor de una taza de porcelana desportillada. A sus 21 años, Flora poseía esa belleza clásica y atormentada que los pintores morían por capturar, pómulos altos y aristocráticos, ojos color de nubes de tormenta, y una melena de cabello negro que se negaba a dejarse domar por los modestos alfileres que ella podía costear. Pero la belleza era una moneda de poco valor cuando la hacienda familiar se ahogaba en deudas. Su padre, Lord Thomas Harrington, había sido un hombre de grandes sueños y apuestas terribles. Cuando Thomas murió de una fiebre repentina 3 años atrás, no dejó más que arcas vacías y una montaña de pagarés en manos de despiadados acreedores londinenses. El peso de la supervivencia había caído por completo sobre Flora y su madre enferma, Lady Beatrice. Beatrice Harrington era una mujer hecha de porcelana y tristeza. Alguna vez fue la debutante más celebrada de su temporada, ahora Beatrice vivía encerrada en su alcoba, con los pulmones destrozados por una tos persistente que ningún boticario de pueblo lograba curar. Flora pasaba los días remendando ropa de cama antigua, negociando con el panadero del pueblo por pan del día anterior y viendo cómo el hogar de sus ancestros se pudría a su alrededor. Entonces llegó el pesado sobredorado. Lo trajo un mensajero de librea, montado en un caballo negro como la medianoche. El sello llevaba el escudo del duque de Rotham. Las manos de Flora temblaron al romper el lacre. Era una invitación al evento más exclusivo de la década, el baile del solsticio de invierno en la mansión Aylesbury. No la había enviado el duque en persona, por supuesto, sino que la había conseguido la formidable tía de Flora, Agatha, una mujer que se aferraba a los márgenes de la alta sociedad con la tenacidad de un percebe. La carta de Agatha era directa y sin rodeos: esta es tu última temporada, Flora. He agotado todos los favores que me quedaban para conseguir esta invitación. Vendrás a Londres. Encontrarás un marido rico. O tú y tu madre estarán en la prisión de deudores antes de la primavera. El ultimátum pendía sobre los pasillos húmedos de Oakhaven como una guillotina. Flora conocía su deber. Tenía que asistir. Tenía que sonreír, bailar y venderse al mejor postor para salvarle la vida a su madre. Pero había un obstáculo insalvable: Flora no tenía absolutamente nada que ponerse para una reunión de los pares más ricos del reino. Su armario consistía en muselina descolorida y lana de diario. Presentarse en la mansión Aylesbury vestida como una criada de cocina sería un suicidio social. La desesperación llevó a Flora hasta los rincones prohibidos de la casa. En una tarde de martes helada, envuelta en un chal apolillado, Flora subió las escaleras estrechas y crujientes hasta el ático más alto. El aire allí arriba estaba cargado de polvo y del aroma melancólico de lavanda seca y madera podrida. Entre los restos descartados del legado Harrington, fustas rotas, candelabros de plata deslustrada, pilas de libros de cuentas carcomidos, había un pesado baúl de cedro reforzado con hierro oxidado. Pertenecía a su madre. Era una reliquia de su juventud que Beatrice había prohibido terminantemente que nadie abriera. Pero el tiempo ya no era un lujo que Flora pudiera darse. Forzando el cerrojo oxidado con un atizador de hierro de la chimenea, Flora levantó la pesada tapa. Flora se quedó sin aliento. Bajo capas de papel de seda amarillento, yacía una prenda de una belleza tan asombrosa, tan imposible, que el ático sombrío pareció iluminarse de golpe.
Era un vestido de baile confeccionado en el terciopelo de seda verde esmeralda más profundo y rico que Flora hubiera visto jamás. La tela caía como joyas líquidas, pero fue el bordado lo que le robó el aliento, miles de hilos de plata microscópicos tejidos en intrincados patrones de hiedra y espinas que trepaban por el corpiño y se derramaban por la cola. La confección era inconfundiblemente parisina. Su costo probablemente habría alcanzado para comprar Okehaven 2 veces. Con las manos temblorosas, Flora levantó el vestido. Estaba, milagrosamente, intacto por el paso del tiempo. La seda seguía suave, sin una sola imperfección. Era un vestido peligroso. Un vestido diseñado para una mujer que quisiera conquistar un salón entero, para poner imperios de rodillas. Esa noche, Flora llevó el vestido a la alcoba de su madre. La luz del fuego bailaba sobre el terciopelo esmeralda mientras ella lo extendía sobre el diván. «Madre», dijo Flora suavemente, apenas un susurro. «Encontré esto en el ático. La tía Ágata dice que debo asistir al baile del duque, pero no tengo dinero para una modista. Por favor, déjame usar esto». Lady Beatrice, pálida y frágil contra sus almohadas, giró la cabeza lentamente. En el instante en que sus ojos se posaron sobre la tela verde, toda la sangre desapareció de su rostro. Su pecho se agitó, y un aliento entrecortado escapó de sus labios delgados. Sus manos, casi transparentes, se alzaron como para ahuyentar a un espíritu maligno. «No», gritó Beatrice, y su voz se quebró en un chillido áspero que aterró a Flora. «No, Flora, guárdalo. Quémalo. No puedes usar ese vestido. No puedes». «Madre, por favor, cálmate». Flora corrió hacia la cama, tomando las manos heladas de Beatrice entre las suyas. «Es solo un vestido. Es hermoso. ¿Por qué te asusta tanto?». Las lágrimas brotaron de los ojos hundidos de Beatrice, trazando surcos por sus mejillas ajadas. «No es solo un vestido, mi niña querida. Es una maldición. Es el peso de 1000 mentiras. Si entras a un salón de baile de Londres usando esa seda, lo sabrán. Él lo sabrá. ¿Quién lo sabrá?», suplicó Flora, completamente desconcertada. «Madre, ¿de quién era este vestido?». Beatrice cerró los ojos con fuerza, tosiendo violentamente sobre un pañuelo de lino. Cuando el ataque pasó, miró a Flora con una tristeza tan profunda que parecía anclarla al colchón. «Era mío. Lo usé una sola vez, la noche en que mi vida terminó y la tuya comenzó. Si te lo pones, Flora, despertarás a un dragón dormido. El duque de Rotham. Isen Hastings. Es un hombre forjado en hielo y venganza. No sabes al mundo al que te estarías enfrentando». A pesar de la advertencia críptica y aterradora, la fría realidad de la ruina que se avecinaba pesaba más que los misterios del pasado. Flora pasó las 3 noches siguientes ajustando meticulosamente el corpiño a la luz de una vela, para que le quedara a su figura ligeramente más delgada, ignorando el temor que se aferraba a su pecho. Usaría el vestido esmeralda. Desafiaría la guarida del dragón. Salvaría a su familia, sin importar el precio. Londres, en diciembre, era un torbellino de niebla, luz de gas y frenética maniobra social. Flora se alojó en la habitación de huéspedes, pequeña y sobrecargada de adornos, de la casa de la tía Ágata en Mayfair. Ágata, al ver el vestido esmeralda, casi se desmaya. Acribilló a Flora a preguntas furiosas, exigiendo saber de dónde había salido una prenda tan valiosa, pero Flora guardó silencio, limitándose a decir que era una reliquia antigua de su madre. Ágata, reconociendo un boleto dorado cuando lo veía, ahogó rápidamente sus propias objeciones. Un vestido así garantizaría a Flora la atención de todos los lores adinerados presentes. La noche del baile del solsticio de invierno llegó con una escarcha amarga que cubrió de hielo los adoquines de Pall Mall. El trayecto en carruaje hasta la mansión Aylesbury se sintió como un viaje a una ejecución. Flora miraba por la ventana empañada, con el corazón golpeándole salvajemente contra las costillas.
El terciopelo esmeralda se ceñía perfectamente a su figura, y la yedra de plata capturaba la débil luz de los faroles del carruaje. No llevaba joyas, su cuello y sus clavículas quedaban completamente al descubierto, dejando que el escote cuadrado y la opulencia absoluta del vestido acapararan toda la atención. La mansión Aylesbury no era simplemente una casa, era una fortaleza de poder aristocrático. Cuando el carruaje entró en el camino circular, Flora se encontró frente a una enorme mansión palladiana encendida por la luz de 10.000 velas. La música de la gran orquesta se filtraba a través de las puertas colosales de caoba, vibrando en el aire frío de la noche. Flora entregó su capa de terciopelo a un lacayo en el vestíbulo principal, sintiéndose increíblemente pequeña. La entrada al salón principal estaba en lo alto de una imponente escalinata de mármol de doble ala. Al detenerse en el borde, mirando hacia el enorme salón que se extendía abajo, Flora no estaba en absoluto preparada para la magnitud de la fortuna del duque de Rotham. El techo era un fresco de dioses griegos, del que colgaban 3 gigantescas arañas de cristal. La élite de la sociedad británica se arremolinaba abajo en un mareante desfile de sedas, satenes y diamantes. En el extremo opuesto del salón estaba Ethan Hastings, el duque de Rotham. Incluso a la distancia, era una presencia imponente y aterradora. A sus 42 años, el duque estaba en la plenitud de su poder. Era sorprendentemente apuesto, aunque sus rasgos eran duros, afilados e implacables, como cincelados en granito. Su cabello oscuro llevaba apenas unas hebras de plata en las sienes, y sus ojos, de un azul glacial y penetrante, no se les escapaba nada. Isen se mantenía cerca de la gran chimenea, vestido enteramente de negro riguroso, en marcado contraste con los coloridos pavos reales de la alta sociedad que lo rodeaban. Era un hombre que despreciaba abiertamente la sociedad, y sin embargo la sociedad se inclinaba ante cada uno de sus caprichos. Era famoso por seguir soltero, ferozmente reservado, y manejaba su inmensa fortuna como si fuera un arma. Flora respiró hondo, apretó las faldas de seda de su vestido, y comenzó a descender. Empezó como un murmullo al pie de la escalera. Una duquesa viuda dejó una frase a medias. Un joven conde giró la cabeza. Como una onda en un estanque, el silencio se expandió hacia afuera. La animada charla del salón fue muriendo, reemplazada por el susurro de las telas mientras cientos de invitados se volvían hacia la escalinata. Flora sintió el peso de todas esas miradas, pesado y sofocante. El terciopelo esmeralda atrapaba la luz de las arañas, brillando como un espejismo. La intrincada yedra de plata parecía retorcerse y resplandecer con vida propia. Flora mantuvo la barbilla en alto, los ojos oscuros fijos al frente, ocultando el pánico que crecía dentro de ella. ¿Por qué la miraban así? Era el vestido demasiado antiguo. Era una ofensa no llevar joyas. Abajo, el duque de Rotham estaba enfrascado en una conversación tensa con el embajador francés. Sostenía una copa de cristal con brandy ámbar en la mano derecha. Molesto por el silencio profundo y repentino que había caído sobre sus invitados, Ethan Hastings frunció el ceño. Sus ojos azul hielo se dispararon hacia la gran escalinata para ver qué había causado la interrupción. Su mirada se clavó en la mujer que bajaba los escalones. Por una fracción de segundo, el duque de Rotham dejó de respirar. La sangre desapareció por completo de su rostro áspero y aristocrático, dejándolo pálido como un cadáver. La copa de cristal se le escapó de los dedos. Golpeó el suelo de mármol con un crujido agudo y violento, haciéndose añicos en 100 fragmentos brillantes. El licor ámbar se derramó sobre la piedra impecable. El sonido resonó como un disparo en el salón silencioso. Isen no notó la copa rota. No notó al embajador saltar hacia atrás del susto. Sus ojos, muy abiertos y absolutamente descontrolados, estaban fijos por completo en el vestido esmeralda. En la yedra de plata. En el cabello oscuro y los ojos de tormenta de la mujer que lo llevaba puesto. Un fantasma acababa de entrar en su salón.
Un fantasma que él había pasado 20 años tratando de ahogar en whisky escocés y de enterrar bajo libros de contabilidad de una riqueza inmensa. Isen dio un paso tambaleante hacia adelante, pasando junto al embajador. Su pecho se agitaba. Ante el asombro absoluto de la alta sociedad que observaba, el impenetrable, inconmovible duque de Rotham parecía haber sido golpeado por un rayo. Beatrice, susurró Isen. La palabra apenas escapó de sus labios, ahogada por una devastación tan profunda que pareció fracturar el aire mismo a su alrededor. Flora llegó al final de la escalera, el corazón desbocado. Había visto la copa hacerse pedazos. Había visto la reacción aterradora del duque. La multitud se apartó a su alrededor como el mar rojo, dejándole un amplio margen, como si Flora cargara una plaga. Los susurros se encendieron por todo el salón, frenéticos y venenosos. ¿Es eso posible, Dios santo? Es la seda de la traidora. Siseó una anciana detrás de su abanico. No puede ser. Lady Beatrice fue desterrada. ¿Quién es ella? Se parece exactamente a ella. Flora quedó paralizada al pie de las escaleras, comprendiendo de golpe que su madre había tenido razón. Había despertado a un dragón. Y el dragón ahora caminaba directo hacia ella. El duque avanzaba entre la multitud con la gracia depredadora de una pantera, sin apartar los ojos del rostro de Flora ni un instante. Los invitados se replegaban, aterrados por la intensidad cruda y desatada que irradiaba de él. Flora quiso correr. Cada instinto le gritaba que se diera la vuelta, recogiera sus faldas y escapara por las pesadas puertas de caoba hacia la noche helada de Londres. Pero el orgullo de los Harrington la clavó al suelo. Levantó la barbilla, negándose a acobardarse. Isen se detuvo a menos de un paso de ella. De cerca, su tamaño era abrumador. Se alzaba sobre Flora, sus hombros anchos bloqueando la luz de las arañas de cristal. Sus ojos azul hielo estaban completamente dilatados, recorriendo cada rasgo de su rostro con un hambre frenética y desesperada que hizo que a Flora se le cortara la respiración. ¿Cómo llegó ese vestido a tus manos? La voz de Isen era un gruñido bajo y peligroso, completamente distinto del acento aristocrático y pulido que Flora había esperado. Sus grandes manos estaban tan apretadas a los costados que los nudillos se le pusieron blancos. Pertenece a mi madre, su excelencia, respondió Flora, con una voz sorprendentemente firme, aunque las rodillas le temblaban bajo el pesado terciopelo. Tu madre. Isen cerró los ojos por una fracción de segundo. Cuando los abrió, la desesperación cruda había sido enterrada a la fuerza bajo una máscara de compostura glacial, aunque el músculo de su mandíbula se tensaba violentamente. ¿Y quién, exactamente, es tu madre? Lady Beatrice Harrington, respondió Flora. Antes, Beatrice Lenfield. El duque se estremeció. Fue un movimiento diminuto, pero Flora lo vio. El nombre lo golpeó como un puñetazo físico. Isen la miró, observándola de verdad esta vez, los ojos de tormenta, la inclinación arrogante de la barbilla. Eres la hija de Thomas Harrington. Soy Flora Harrington. Sí, su excelencia. Antes de que Isen pudiera decir algo más, un aroma intenso y empalagoso a rosas invadió el espacio entre ellos. Lady Genevieve Rothschild, una viuda de inmensa fortuna y aún mayor malicia, se deslizó suavemente hasta el costado del duque. Genevieve había pasado 3 temporadas enteras tratando de asegurar al duque de Rotham como su segundo esposo, y defendía su territorio con celos venenosos. Iba cubierta de rubíes, y sus ojos se entrecerraron en un cálculo frío mientras miraba a Flora de arriba abajo. Mi querido duque, ronroneó Genevieve, rozando el brazo de Isen con la mano. ¿Qué sucede? Parece que ha visto una aparición. ¿Y quién es esta pintoresca criaturita, vestida con una antigüedad del siglo pasado? Isen no miró a Genevieve. No apartó su mano. Simplemente dijo, con la voz vacía de toda calidez, quita la mano, Genevieve, antes de que yo mismo te la quite. Genevieve retiró la mano de golpe, con el rostro enrojecido en un tono feo y manchado.
Los invitados cercanos que escucharon el intercambio soltaron un jadeo colectivo. Isen Hastings era despiadado, sí, pero rara vez era tan abiertamente descortés con una par de la posición de Genevieve. La orquesta está tocando un vals, dijo Isen, con los ojos aún clavados en Flora. Extendió una mano enguantada hacia ella. No era una petición. Era una orden imperial. Baila conmigo, señorita Harrington. Flora dudó. Bailar con el duque de Rotham era el mayor honor que una debutante podía recibir. Rechazarlo era un suicidio social. Lentamente, Flora colocó su pequeña mano en la de él. El agarre de Isen era sorprendentemente cálido, áspero y firme. La condujo a la pista pulida mientras las primeras cuerdas de un embriagador vals vienés resonaban por el enorme salón. Las demás parejas se apartaron de inmediato, dejándoles el centro del salón. Cuando Ethan posó la mano en la parte baja de la espalda de Flora, sobre el pesado terciopelo esmeralda, ella lo sintió estremecerse. No tienes idea de lo que llevas puesto, ¿verdad? Murmuró Isen mientras la hacía girar en la danza, sus movimientos fluidos y poderosos, obligándola a seguir su ritmo dominante. Es un vestido, dijo Flora, a la defensiva. Uno hermoso. Y es todo lo que tenía. No es un vestido, dijo Isen, bajando la voz a un susurro áspero, destinado solo a ella. Es una declaración de guerra. Es una obra maestra de la traición. El hilo de plata que ves tejido en el corpiño, la yedra y las espinas, es el escudo de los Cavendish entrelazado con el escudo de los Linfield. Se encargó en París hace exactamente 22 años, como vestido de novia. Flora perdió el paso, sus botas rozando el mármol. Isen apretó el agarre, manteniéndola en el ritmo del vals sin fisuras. Un vestido de novia. Susurró Flora, la mente dándole vueltas. Pero mi madre se casó con mi padre en una ceremonia sencilla, en el campo. Usó muselina blanca. Porque usó este vestido para otra persona, dijo Isen, sus ojos azules ardiendo con una mezcla de rabia ancestral y una tristeza profunda. Estaba destinada a casarse conmigo. El salón entero pareció girar alrededor de Flora, disolviéndose en un remolino caótico de luz y color. El duque de Rotham, comprometido con su madre. ¿Por qué Beatrice nunca había hablado de esto? ¿Por qué había reaccionado con tanto terror cuando Flora sacó el vestido del ático? ¿Qué pasó entonces? Preguntó Flora, con voz temblorosa. El rostro de Isen se endureció, la breve vulnerabilidad desapareciendo tras su máscara de hielo. Me traicionó. 3 días antes de nuestra boda, robó la joya más valiosa de la hacienda de los Rotham, la estrella de Aylesbury, un collar de diamantes que vale la mitad de este condado. Y huyó en plena noche con un encantador sin un centavo llamado Thomas Harrington. Se llevó mi corazón. Se llevó mi orgullo. Y se llevó el legado de mi familia. La destierré de la sociedad de Londres con mi propia mano. Juré que arruinaría a cualquiera que volviera a pronunciar su nombre. Flora sintió náuseas. El pesado terciopelo esmeralda de repente le pesó como una armadura de culpa. Eso es mentira, siseó Flora, la ira encendiéndose en su pecho. Mi madre es una buena mujer. Prácticamente nos estamos muriendo de hambre en Surrey. Si hubiera robado un diamante que vale la mitad de un condado, ¿de verdad crees que estaríamos viviendo en ruinas? Mi padre murió ahogado en deudas. Los ojos de Isen se entrecerraron. El vals llegaba a su clímax, la música creciendo con pasión. Tu padre era un maestro perdiendo dinero en las mesas de juego, señorita Harrington. Probablemente vendió el diamante en París para pagar a un sindicato de apostadores. Pero el hecho permanece, ella usó ese vestido la noche que huyó, la noche que me destruyó. La música se detuvo. El acorde final resonó en el salón silencioso. Isen la soltó, y la pérdida repentina de su calidez dejó a Flora sintiéndose expuesta y temblando. Los ojos de toda la alta sociedad estaban fijos sobre ellos. Sígueme, ordenó Isen en voz baja.
No lo haré, replicó Flora, con el orgullo herido y el honor de su madre insultado. Isen se inclinó cerca, su aliento cálido contra la mejilla de Flora. Lo harás, señorita Harrington, a menos que quieras que llame a los alguaciles y te arresten por posesión de bienes robados, es decir, el diseño del escudo de mi familia tejido en tu corpiño. Al ala oeste, ahora. Sin otra alternativa, Flora levantó las faldas y siguió la espalda ancha del duque mientras él se alejaba del salón, dejando tras de sí una estela de susurros frenéticos y escandalizados. Isen la condujo por una serie de pasillos laberínticos y tenuemente iluminados, lejos de la música y de la multitud brillante. El aire se volvía más frío allí. Las paredes estaban cubiertas de estanterías inmensas y armaduras antiguas. Isen se detuvo frente a un par de pesadas puertas de roble y las abrió de golpe. Entró y comenzó a encender las lámparas de gas. Flora entró con cautela en la habitación. Era un enorme despacho privado, con olor a cuero, tabaco y papel viejo. Mira, ordenó Isen, señalando la pared del fondo. Flora se giró. Dominando el espacio sobre una enorme chimenea de piedra, había un retrato al óleo de tamaño natural, cubierto por un fino velo de seda negra. Isen caminó hasta allí y arrancó la seda con violencia. Flora se quedó sin aliento, cubriéndose la boca con las manos. Era una pintura de su madre. Beatrice, en su juventud, se veía exactamente igual a Flora. Sonreía, con una expresión radiante y alegre que Flora nunca había visto en ella durante toda su vida. Y llevaba puesto exactamente el mismo vestido de terciopelo verde esmeralda con la yedra de plata. Pero eso no fue lo que hizo que a Flora se le helara la sangre. Descansando sobre la clavícula pintada de Beatrice había un magnífico collar de diamantes. Las piedras eran tan grandes y brillantes que el artista había capturado meticulosamente su fuego iridiscente. La estrella de Aylesbury, dijo Isen en voz baja, de pie junto a Flora, sus ojos fijos en el retrato de la única mujer que había amado en toda su vida. Ella no la robó, susurró Flora, sus ojos siguiendo las pinceladas familiares en la esquina inferior del lienzo. Mi padre no la vendió. Isen rió con dureza y desdén. ¿Y cómo podría saber eso? Porque, dijo Flora, girándose para mirar al duque directamente a los ojos, el corazón golpeándole contra las costillas, cuando mi padre murió, los acreedores se lo llevaron todo. Pero hubo un hombre, un cobrador de deudas de Londres, que vino a la casa cuando yo tenía 18 años. Se llevó el joyero de mi madre. Le dijo a ella que sus deudas habían sido saldadas temporalmente por un benefactor anónimo, a cambio de una sola pieza de joyería, un collar. Isen frunció el ceño, las líneas rígidas de su rostro vacilando. ¿Un benefactor? Sí, dijo Flora, dando un paso hacia él. Y el nombre firmado en el recibo de incautación era Genevieve Rothschild. El silencio que siguió a la revelación de Flora fue absoluto, roto solo por el crepitar de los troncos en la enorme chimenea de piedra. Isen Hastings, un hombre que había comandado ejércitos y navegado las aguas traicioneras del Parlamento, se quedó congelado. El color que había vuelto a su rostro desapareció de nuevo. Genevieve. La voz del duque era apenas un susurro, pero cargaba un filo letal. ¿Me estás diciendo que Genevieve Rothschild se apoderó del joyero de tu madre hace 3 años? Sí, afirmó Flora, la voz ganando fuerza mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen aterradora en su mente. Yo tenía 18 años. El cobrador tenía una orden de incautación. Establecía explícitamente que las deudas de los Harrington, en manos de 3 sindicatos bancarios distintos en Londres, habían sido compradas y consolidadas por Lady Genevieve Rothschild. La deuda fue perdonada a cambio de un solo objeto específico, un collar de diamantes que mi madre guardaba escondido en una bolsa de terciopelo. Isen se dio la vuelta, apoyando sus grandes manos contra el mármol frío de la repisa de la chimenea. Sus nudillos se pusieron completamente blancos. Durante 22 años, había creído que Beatrice era una ladrona superficial y traicionera que le había roto el corazón y humillado a su orgulloso linaje.
Se había construido una fortaleza de hielo a su alrededor, castigando a la sociedad y a sí mismo por un crimen que, de pronto, parecía que Beatrice jamás había cometido. Harrison. Rugió Isen, la voz vibrando a través de las pesadas puertas de roble. En cuestión de segundos, las puertas se abrieron y un ayuda de cámara alto y de mirada aguda entró en el despacho, haciendo una profunda reverencia. Su Excelencia. Encuentra a Lady Genevieve Rothschild, ordenó Isen, con un tono tan frío que podría haber congelado el Támesis. No le pidas que venga. Tráela aquí. Si protesta, dile que haré que el magistrado la arrastre por el salón de baile con grilletes. Harrison. Sí, Su Excelencia. Prepara mi carruaje más veloz. 4 caballos. Cabalgamos hacia Surrey esta noche. Cuando el ayuda de cámara desapareció, Flora observó al duque de Rotham sufrir una transformación aterradora. El aristócrata pulido y distante se derritió, dando paso a un hombre devastadoramente peligroso, dispuesto a todo. Isen caminaba de un lado a otro sobre la alfombra persa, sus ojos volando hacia el retrato velado de Beatrice. Si ella lo tiene, murmuró Isen, pasándose una mano por el cabello oscuro. Si Genevieve orquestó todo esto, ¿por qué huyó Beatrice con tu padre? ¿Por qué corrió? Mi madre me dijo que eras un hombre forjado en hielo y venganza, dijo Flora suavemente, dando un paso hacia el campo de visión del duque. Estaba aterrorizada de ti. Creía que eras un dragón. Isen se detuvo en seco. La adoraba. Habría quemado Londres entero para mantenerla abrigada. Jamás le mostré ni una pizca de crueldad. Entonces alguien te pintó como un monstruo, razonó Flora, su mente aguda cortando a través de décadas de engaño. Alguien que te quería solo para sí misma. Las puertas de roble se abrieron violentamente. Lady Genevieve Rothschild entró tropezando en el despacho, con los rubíes chocando contra su pecho y el rostro convertido en una máscara de indignación furiosa. Harrison cerró las puertas firmemente tras ella, montando guardia afuera. Isen, ¿qué significa esta barbaridad sin precedentes? Chilló Genevieve, cerrando su abanico de golpe. Tu bruto de sirviente prácticamente me arrastró de la pista de baile. Todo el pueblo está murmurando. Que murmuren, dijo Isen con suavidad, aunque sus ojos estaban completamente muertos. Caminó lentamente hacia ella, un depredador acorralando a su presa. Dime, Genevieve, ¿cómo va tu colección de joyas en estos días? ¿Has adquirido alguna pieza magnífica nueva? Quizás un diamante de peso histórico considerable. La postura arrogante de Genevieve vaciló. Sus ojos se deslizaron nerviosamente hacia Flora, y luego de vuelta al duque. No tengo idea de qué estás hablando. Compro joyas en París cada temporada. Ah, sí. Isen se detuvo a pocos centímetros de ella. Porque la señorita Harrington acaba de informarme de una transacción fascinante que ocurrió en Surrey hace 3 años. Una transacción que involucra a un cobrador de deudas, una montaña de pagarés de juego, y la estrella de Aylesbury. El rostro de Genevieve se puso del color de un pergamino viejo. Abrió la boca para hablar, pero solo escapó un jadeo seco. ¿De verdad creíste? La voz de Isen bajó a un susurro gutural y aterrador, que podrías robar el legado de mi familia, destruir a la mujer que amaba, y que yo jamás lo descubriría. Es mentira, gritó Genevieve, dando un paso frenético hacia atrás. Esta ratita de campo empobrecida te está mintiendo para extorsionarte. Su madre era una ladrona. Isen. En un movimiento tan rápido que Flora apenas lo registró, la mano de Isen salió disparada, sus dedos enguantados de cuero aferrando el respaldo delicado de caoba de una silla cercana con tal fuerza que la madera se astilló y crujió. El sonido violento hizo gritar a Genevieve. Si vuelves a pronunciar su nombre alguna vez, te veré arruinada, gruñó Isen, la máscara de civilidad completamente destrozada. Congelaré tus activos. Expondré tus deudas.
Me aseguraré de que ni siquiera el príncipe regente te permita acercarte a 50 millas de Londres. Ahora, me dirás exactamente qué hiciste hace 22 años. O llevaremos esta conversación ante los magistrados de Bow Street. Atrapada, completamente derrotada por la furia cruda del hombre a quien había pasado la vida tratando de manipular, Genevieve se desmoronó. Se dejó caer sobre un sillón de cuero, el rostro hundido entre las manos, sollozando. Te amaba, gimió, y la fea verdad se derramó de sus labios como veneno de una herida. Estabas destinado a ser mío, Isen. Nuestras familias lo esperaban. Pero miraste a esa insípida y frágil Linfield y te olvidaste de que yo existía. Así que robaste el collar, dijo Flora, dando un paso adelante, el terciopelo esmeralda de su vestido susurrando enfadado alrededor de sus tobillos. Genevieve levantó la mirada, los ojos venenosos de odio. Lo intercepté del joyero. Lo escondí en el carruaje de Thomas Harrington. Thomas ya era un tonto que nadaba en deudas de juego, incluso entonces. Fui a ver a Beatrice la noche antes de la boda. Le dije que tú habías descubierto a Thomas intentando robar el diamante. Le mostré cartas falsificadas, cartas que le pagué a un canalla de Chapside para que escribiera, que probaban que eras un sádico, que planeabas hacer colgar a Thomas sin juicio, y que solo te casabas con ella para asegurar una apuesta. Flora ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. Su padre, Thomas, había sido un hombre imperfecto, pero su madre lo había querido como a un querido amigo de la infancia. Le dije, continuó Genevieve, la voz temblando, que la única manera de salvar la vida de Thomas de tu ira era huir con él de inmediato. Ella me creyó. Sacrificó su gran matrimonio en sociedad para salvar la vida de ese hombre patético. Isen parecía haber sido destripado con una cuchilla oxidada. Retrocedió tambaleándose, los ojos fijos en el retrato de Beatrice. Durante 22 años, había maldecido su nombre. La había marcado como traidora. En realidad, ella había creído que huía de un monstruo, sacrificando su propia felicidad para salvar a un amigo. ¿Y el collar?, exigió Isen, la voz completamente vacía de emoción. Lo recuperé del carruaje de Thomas antes de que huyeran. Lo mantuve escondido, susurró Genevieve. Esperé. Sabía que Thomas los arruinaría. Cuando él murió, compré sus deudas en silencio. Envié al cobrador a recuperar el diamante disfrazado de un acuerdo. Lo tengo guardado bajo llave en mi bóveda de Maffer. Harrison. Llamó Isen. Las puertas se abrieron al instante. Lleva a Lady Genevieve a su casa. No la pierdas de vista. Recuperarás la estrella de Aylesbury de su bóveda. Luego, la escoltarás hasta los muelles. Ponla en un barco hacia el continente. Si alguna vez vuelve a poner un pie en Inglaterra, haré que la cuelguen por gran hurto. Genevieve gritó, suplicando y aferrándose al marco de la puerta, pero Harrison la arrastró lejos, dejando el despacho sumido en un silencio profundo y pesado. Isen se volvió hacia Flora. Sus ojos, normalmente tan duros e implacables, brillaban con lágrimas contenidas. Señorita Harrington, dijo el duque, la voz quebrándose. Su carruaje espera. El viaje hacia Okehaven fue un torbellino de cascos atronadores, lluvia azotando el aire y tensión sofocante. Flora se sentó frente al duque de Rotham en el opulento carruaje forrado de terciopelo. Isen no había pronunciado una palabra desde que salieron de Londres. Se limitaba a mirar por la ventana rayada por la lluvia hacia la oscuridad, como un hombre corriendo contra el paso cruel del tiempo. Estaba cerca del amanecer cuando el carruaje subió a toda velocidad por el camino cubierto de maleza de Okehaven. La mansión ancestral se veía aún más desolada bajo la luz gris y pálida de la mañana, con el techo hundido y las ventanas oscuras. Antes de que el carruaje se detuviera por completo, Isen abrió la puerta de golpe y saltó al lodo, ignorando el aguacero helado. Flora corrió tras él, levantando las pesadas faldas del vestido esmeralda. «Por aquí», gritó ella sobre el rugido del viento.
Flora lo guió a través de los pasillos húmedos y llenos de corrientes de aire, subiendo la gran escalera que gemía bajo las pesadas botas de Isen. Llegaron a la puerta de la alcoba de Lady Beatrice. Flora la empujó para abrirla. La habitación estaba en penumbra, con un leve olor a alcanfor y decadencia. Beatrice yacía en el centro de la enorme cama con dosel, la piel tan translúcida como la cera, la respiración superficial y entrecortada. Se veía tan pequeña, apenas una sombra de la mujer vibrante del retrato. Isen se detuvo en el umbral. El imponente y aterrador duque de Rotham, el dragón de la sociedad londinense, pareció romperse en 1000 pedazos. Caminó lentamente hacia la cama, las botas sin hacer ruido sobre las tablas del suelo desgastadas. Cayó de rodillas junto al colchón, sin importarle el lodo y el agua que empapaban sus pantalones inmaculados. «Ve», susurró Isen. Fue un sonido de un dolor tan agonizante que Flora tuvo que apartar la mirada. Beatrice se movió. Sus ojos oscuros parpadearon al abrirse, nublados por la fiebre. Le tomó un momento enfocar la vista en el hombre grande arrodillado a su lado. Cuando comprendió quién era, jadeó, retrocediendo contra las almohadas con un terror absoluto. «No», jadeó Beatrice, alzando una mano frágil para protegerse. «Isen, por favor». «Yo no lo tomé. Lo juro. No le hagas daño a Flora. Por favor». «Oh, Dios», Isen se ahogó en un sollozo, hundiendo el rostro en las mantas junto a ella, sus hombros anchos sacudiéndose en sollozos silenciosos y violentos. «Ve, mi dulce y valiente ve. Lo sé. Lo sé todo». Isen extendió la mano, sus dedos grandes y temblorosos tomando los fríos dedos frágiles de Beatrice. Los presionó contra sus labios, besándolos una y otra vez, mientras las lágrimas caían libremente sobre la piel de ella. «Genevieve confesó», dijo Isen, levantando la vista hacia Beatrice, con los ojos llenos del arrepentimiento de toda una vida. «Ella falsificó las cartas. Ella robó el diamante. Tú creías que huías de un monstruo para salvar a Thomas. Lo siento tanto. Siento muchísimo no haberte protegido de ella». Beatrice lo miró fijamente, el terror desvaneciéndose poco a poco de sus ojos, reemplazado por una conmoción profunda y desgarradora. Tú no querías colgar a Thomas. Tú no escribiste esas cosas terribles. Te amaba, dijo Isen con fiereza, alzando la mano para tocar suavemente la mejilla pálida de Beatrice. Te he amado cada día durante 22 años. He sido un tonto arrogante y ciego. Pero estoy aquí ahora. Y te juro por mi vida que nunca más tendrás que tener miedo. Por primera vez en la memoria de Flora, una sonrisa genuina y hermosa se extendió por el rostro de su madre. El pesado fardo de décadas de miedo y culpa pareció evaporarse en el aire húmedo del campo. Beatrice giró débilmente la mano, sus dedos trazando la línea afilada de la mandíbula de Isen. «Encontraste mi vestido», susurró Beatrice, con la mirada desplazándose hacia Flora, que lloraba en silencio en un rincón, el terciopelo esmeralda todavía brillando bajo la luz de la mañana. «Lo llevó puesto como una guerrera», dijo Isen, mirando a Flora con un respeto profundo. «Asaltó mi fortaleza y me puso de rodillas». Los días que siguieron transformaron por completo la olvidada hacienda de Oakhaven. El duque de Rotham no regresó a Londres. En cambio, trajo Londres hasta Surrey. Un pequeño ejército de los mejores médicos de Inglaterra llegó en carruajes elegantes, equipados con medicinas modernas y tónicos reconstituyentes. Yeseros, carpinteros y jardineros inundaron los terrenos, todo financiado por las arcas sin fondo de los Rotham. Beatrice no sucumbió a su enfermedad. Impulsada por la desaparición de su culpa y rodeada de cuidado sin igual, comenzó a recuperarse lenta pero milagrosamente. Las hendiduras de sus mejillas se llenaron de nuevo y el color regresó a su piel de porcelana. Un mes más tarde, en una tarde fresca y soleada, Flora caminaba por los jardines recién cuidados de Oakhaven. La hacienda volvía a respirar, restaurada a su antigua gloria.
Flora llevaba un vestido sencillo y hermoso, de color azul empolvado, completamente libre del peso aplastante de la ruina que antes se avecinaba. Encontró a Isen y a Beatrice sentados juntos en un banco de piedra, en el jardín de rosas. Isen tenía el brazo alrededor de los hombros de Beatrice, protector, y una sonrisa suave y poco común jugueteaba en sus labios mientras escuchaba a Beatrice reír. Era un sonido que Flora nunca había escuchado antes, ligero, melódico y completamente libre. El duque había limpiado el nombre de los Harrington ante la sociedad. Había transferido en silencio una fortuna inmensa a una cuenta a nombre de Flora, asegurándose de que ella fuera ahora una de las herederas más ricas del país. Flora nunca tendría que venderse en matrimonio. Cuando eligiera un esposo, sería por amor, un lujo que a su madre le había negado tan cruelmente en su juventud. Mientras Flora los observaba, comprendió la verdadera magia del vestido esmeralda. No estaba tejida en la yedra de plata ni en el terciopelo parisino. Su magia residía en la verdad que exigía, arrastrando a la luz a un fantasma de 20 años y permitiendo que un dragón, por fin, encontrara su paz. Qué viaje tan sobrecogedor a través de secretos, traiciones y el poder perdurable de la verdad. Si te cautivó la valentía de Flora y el dramático desenlace de este misterio aristocrático de décadas, por favor dale like a este video. Comparte esta historia del vestido esmeralda con tus amigos amantes del romance histórico y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias apasionantes del pasado. Activa la campanita para que nunca te pierdas un escándalo. Gracias por ver.